Año 1836. En las áridas y desoladas llanuras de Texas, el viento soplaba con una frialdad inusual, arrastrando consigo los ecos de un secreto que las pesadas piedras de un viejo fuerte intentarían ocultar para siempre. Hoy, los altos muros del presidio La Bahía se alzan como testigos mudos de un enigma oscuro, un expediente marcado por decisiones implacables y firmas trazadas en las sombras del poder. En aquel rincón olvidado del mapa, cientos de hombres aguardaban confinados en la penumbra, ignorando por completo que el reloj de arena de sus destinos ya había dejado caer su última gota. No hubo rostros cubiertos, ni callejones oscuros, ni crímenes al azar. El suceso que cimbró a toda una época fue orquestado a plena luz del día, bajo el amparo absoluto de la más gélida y metódica burocracia. Lo que ocurrió aquella fatídica primavera sigue siendo un caso de archivo que nos hiela la sangre. Una advertencia perpetua de lo que sucede cuando las normativas se tuercen milimétricamente para justificar lo imperdonable. Y hasta el día de hoy, el nombre de Goliat sigue resonando sin descanso en la memoria colectiva, esperando que alguien, finalmente, lea las verdaderas líneas de este perturbador historial. Si quieres saber cómo los investigadores y peritos históricos enfrentaron este muro impenetrable de silencio administrativo y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de aquellas órdenes implacables, suscríbete ahora mismo, activa la campana de notificaciones y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Para comprender verdaderamente la magnitud del trágico incidente que tuvo lugar en Goliat, debemos despojarnos de la visión romántica de los libros de texto y adoptar la perspectiva fría, calculadora y analítica de un investigador que abre un expediente cerrado hace casi 2 siglos. No estamos analizando un crimen pasional ni un altercado fortuito en una cantina de la frontera. Estamos frente a una operación a gran escala, un sumario complejo donde el móvil principal se ocultó hábilmente bajo el disfraz de la seguridad nacional y el control territorial. En la criminología y en la investigación de campo, sabemos que ningún evento de esta naturaleza ocurre en el vacío. Siempre hay un caldo de cultivo, una acumulación de tensiones, un punto de ebullición. El contexto geopolítico de principios del siglo XIX era un tablero de ajedrez sumamente volátil. Las fronteras del norte de la recién nacida nación mexicana eran extensas, indomables y difíciles de patrullar. La región de Texas se había convertido en un polvorín de intereses cruzados, donde la constante llegada de colonos extranjeros y las políticas centralistas del gobierno habían creado una fractura irremediable. Desde la capital, la orden era clara. Había que restablecer el orden, neutralizar cualquier foco de insurrección y enviar un mensaje contundente que disuadiera futuras rebeliones. Desde la perspectiva de los altos mandos, no se trataba de un conflicto diplomático, sino de una labor de limpieza administrativa. El terreno estaba preparado. El móvil estaba plenamente justificado en las mentes de quienes ostentaban el poder, y solo faltaba establecer la escena principal de los hechos. Nuestra escena es el presidio La Bahía, ubicado en las inmediaciones de Goliat. En términos de análisis de espacios confinados, esta antigua estructura de piedra caliza y argamasa era el lugar perfecto para mantener el control absoluto sobre un gran número de individuos. Originalmente diseñado para defender la zona de incursiones externas, en la primavera de 1836, el fuerte invirtió su propósito. Sus pesadas puertas de madera no estaban cerradas para mantener el peligro afuera, sino para atrapar algo en su interior. La humedad calaba hasta los huesos durante las frías noches de marzo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el sudor, la incertidumbre y el miedo palpable de quienes habitaban sus patios y calabozos. Cientos de individuos fueron trasladados a este recinto y puestos bajo custodia. Eran hombres de diversas edades, orígenes y profesiones que habían levantado las armas, creyendo firmemente en su causa. Sin embargo, en el momento en que cruzaron el umbral del presidio, dejaron de ser individuos con nombres y apellidos para convertirse en simples números dentro de un inventario militar. En piezas de evidencia viviente de un conflicto que estaba a punto de resolverse de la manera más sombría imaginable. En la perfilación psicológica de grandes grupos en situación de encierro,
se observa un fenómeno particular. La mente humana, desesperada por encontrar consuelo, comienza a tejer redes de esperanza basadas en rumores. Dentro de la bahía, la desinformación reinaba. Los custodios, siguiendo protocolos estrictos de silencio, no compartían detalles sobre el futuro de los confinados. Esta carencia de datos oficiales fomentó la creación de narrativas falsas. Los prisioneros se decían unos a otros que pronto serían liberados, que habría un intercambio, que los barcos ya los esperaban en la costa para un viaje de regreso a casa. La tranquilidad de estas conversaciones resultaba perturbadora si la contrastamos con la cruda realidad de los documentos que ya circulaban a cientos de kilómetros de allí. Era una coartada psicológica autoimpuesta, un mecanismo de defensa ante lo impensable. Mientras tanto, fuera de los muros del presidio, el ecosistema de comunicación de la época jugaba un papel crucial en el desarrollo de los acontecimientos. No había líneas telefónicas, ni transmisiones de radio que pudieran ser interceptadas. La información confidencial, las sentencias y los decretos viajaban a caballo, escondidos en las alforjas de mensajeros que cabalgaban sin descanso bajo la luz de la luna. Estos correos nocturnos eran los portadores de destinos, sombras que cruzaban el desierto llevando consigo papeles sellados con cera, documentos que cambiarían el rumbo de la historia. Cada galope acortaba la distancia entre la burocracia de las altas esferas y la cruda materialización de sus órdenes en Goliath. La vigilancia alrededor del presidio se intensificó. Los centinelas patrullaban el perímetro con una rigidez que evidenciaba la gravedad de la situación. No era una simple custodia preventiva. El aire estaba denso, cargado con la estática de un suceso inminente. Los investigadores que años más tarde revisarían los cuadernos de bitácora y los diarios de los soldados apostados en aquel lugar, notarían un cambio sutil pero revelador en el tono de sus anotaciones. Las entradas regulares sobre clima y las raciones de comida comenzaron a ser reemplazadas por menciones de instrucciones ambiguas, reuniones a puerta cerrada entre los oficiales de mayor rango y una tensión sofocante que anticipaba el final. El aislamiento geográfico de Goliath fue un factor instrumental. En el análisis forense de la historia, el lugar de los hechos siempre revela la intención de los perpetradores. La llanura abierta alrededor del presidio ofrecía una visibilidad de kilómetros. Escapar era virtualmente imposible. Cualquier intento de fuga sería detectado de inmediato. Estaban en un punto ciego del mundo, lejos de la intervención de cualquier autoridad extranjera, lejos de los ojos de la prensa o de observadores imparciales. Eran los cautivos, sus vigilantes y el viento incesante de Texas. Nada más. La mesa estaba puesta para un desenlace que ya había sido cuidadosamente premeditado en despachos lejanos. La cadena de custodia de estos hombres estaba a punto de llegar a un punto de quiebre. En la oscuridad de los archivos gubernamentales, un documento en particular ya había sido redactado, firmado y despachado. Un papel aparentemente burocrático, compuesto de tinta negra y terminología legal, que se convertiría en el instrumento definitivo, el verdadero catalizador de la tragedia. Antes de que el sol volviera a brillar sobre las paredes grises de la bahía, la maquinaria implacable de la ley marcial ya había echado a andar sus engranajes, y para los hombres que dormían soñando con el mar, no habría vuelta atrás. En toda investigación forense y criminalística de alto nivel, el primer instinto de los peritos es asegurar la escena y buscar exhaustivamente el instrumento material de los hechos. Sin embargo, al sumergirnos en este oscuro expediente del pasado, descubrimos que el artefacto más letal no estaba forjado en hierro. No tenía un filo reluciente, ni desprendía el inconfundible olor a pólvora quemada. La pieza clave de evidencia, aquella que desencadenó el irreversible efecto dominó en las llanuras tejanas, estaba compuesta de papel, tinta negra y una retórica burocrática verdaderamente aterradora. Nos adentramos ahora en el análisis del documento que sirvió como la coartada perfecta, el andamiaje legal que justificó lo injustificable ante los ojos del Estado. El infame Decreto Tornel, promulgado el 30 de diciembre de 1835. Para un investigador moderno, este pliego no es un simple archivo histórico acumulando polvo en un cajón. Es la prueba irrefutable de una premeditación escalofriante a escala gubernamental.
El principal arquitecto de este entramado procedimental fue el generalísimo Antonio López de Santa Anna, un líder político y militar cuyo perfil psicológico ha fascinado y perturbado a los especialistas durante generaciones. Santa Anna no era un individuo de impulsos erráticos cuando se trataba de mantener el control absoluto del territorio. Operaba con la frialdad calculadora de quien domina el tablero de ajedrez y planea sus movimientos con 10 jugadas de anticipación. Comprendía a la perfección que aplicar medidas extremas y definitivas contra los insurrectos en el norte atraería irremediablemente la mirada crítica y quizás la intervención de la comunidad internacional. Necesitaba, de forma urgente, un escudo jurídico impecable. Un vacío legal diseñado a la medida para blindar cualquier acción operativa, por implacable que fuera, que sus tropas llevaran a cabo en la primera línea de contención. Aquí es donde el dictamen técnico del decreto Tornel demuestra su macabra y sofisticada brillantez. En el lenguaje de las normativas castrenses y el derecho internacional, las palabras tienen un peso definitivo. Alterar un solo término puede reescribir por completo el destino de cientos de individuos. El documento estipulaba una recategorización semántica letal. Los extranjeros que ingresaran al territorio nacional por la fuerza de las armas y con intenciones hostiles no serían reconocidos, bajo ninguna circunstancia, como prisioneros de guerra. En su lugar, el aparato estatal mexicano les adosó una etiqueta jurídica mucho más sombría, aislada y definitiva: piratas. Esta simple maniobra lingüística no fue un accidente de redacción. Fue una táctica maestra de deshumanización calculada para anular de un solo golpe cualquier red de protección. Para dimensionar con exactitud la gravedad de esta recategorización desde una perspectiva criminológica, debemos observar los códigos bélicos de la época. Un prisionero de guerra, por normatividad, goza de ciertas garantías inalienables. Tiene derecho a un trato digno, a la preservación de su integridad física mientras esté en custodia, y a la posibilidad de un futuro intercambio o repatriación. Un pirata, por el contrario, es considerado universalmente como un enemigo de la humanidad misma. Es catalogado como un individuo sin bandera, sin patria, sin honor, y lo más crítico para nuestro análisis, sin el amparo de los derechos humanos básicos. Al aplicar este término específico, la cúpula gubernamental erradicaba cualquier obstáculo legal que impidiera un desenlace terminal. El decreto Tornel funcionó, en la práctica operativa, como una sentencia máxima dictada en ausencia. Antes de que los hombres confinados en el presidio La Bahía siquiera empuñaran un arma o pisaran el suelo de la confrontación, sus nombres ya figuraban tácitamente en un registro confidencial del cual no existía salida alguna. El ambiente en las altas oficinas de la capital, donde se redactó, revisó y selló esta normativa, estaba impregnado de una frialdad puramente clínica. A cientos de kilómetros de distancia, lejos del polvo, del viento áspero y de la desesperación que comenzaba a gestarse en la frontera norte, se tomaron decisiones sobre el destino de seres humanos con la misma naturalidad y monotonía con la que se aprueba un presupuesto fiscal rutinario. Los perfiladores modernos que analizan los sucesos perpetrados desde las estructuras del Estado señalan que esta distancia física y emocional es un componente vital para el perpetrador de escritorio. Al no tener que mirar a los ojos a quienes sufrirán en carne propia las consecuencias de su rúbrica, el burócrata se desvincula moralmente del acto final. El papel oficial absorbe toda la culpa. La ley se transforma silenciosamente en el ejecutor invisible. Una vez que la tinta se secó y el sello oficial de cera fue estampado, el documento inició su viaje a través de la rígida cadena de mando militar. Para los generales, coroneles y oficiales de menor rango desplegados en el agresivo terreno de operaciones, este pliego se convirtió en una directriz ineludible, una orden de carácter sagrado. En la estructura interna de las Fuerzas Armadas, la insubordinación es un concepto inaceptable, y el decreto Tornel fue redactado intencionalmente para no dejar el más mínimo resquicio a la interpretación personal, la duda o la clemencia. Desde la perspectiva forense,
La emisión de esta orden establece un contundente modus operandi institucionalizado. El sistema absorbió por completo la responsabilidad moral de los individuos que eventualmente llevarían a cabo el mandato, escudándolos bajo la premisa psicológica universal de que simplemente se estaban acatando instrucciones superiores. Se erigió una maquinaria perfectamente engrasada, programada para avanzar sin detenerse ante los lamentos o las súplicas. El contraste asimétrico de información es uno de los elementos más desgarradores en este expediente. Mientras el artefacto legal viajaba inexorablemente hacia el norte, cruzando desfiladeros y desiertos en las alforjas de mensajeros urgentes, los futuros cautivos en las inmediaciones de Goliath ignoraban por completo la existencia de dicho decreto. Las víctimas seguían operando mentalmente bajo las reglas convencionales y diplomáticas de los conflictos territoriales de su tiempo. Mantenían la creencia inquebrantable de que, en el peor de los escenarios tácticos, una rendición formal les garantizaría la preservación de su integridad. Se aferraban a las normas de un protocolo que el adversario ya había desmantelado unilateralmente en la oscuridad y el secreto de un despacho capitalino. Esta falsa sensación de seguridad, este espejismo jurídico, se convertiría en el ingrediente más trágico en la cronología de los eventos que estaban a punto de desatarse. Al revisar meticulosamente los folios amarillentos de la correspondencia oficial de 1836, el investigador actual experimenta un escalofrío que trasciende el tiempo. Lo que yace en esos archivos polvorientos no es solo el registro de una estrategia militar, sino la evidencia palpable de una infraestructura administrativa diseñada exclusivamente para la anulación metódica del adversario. Fue esta herramienta de tinta y papel la que despojó a cientos de hombres de su estatus legal antes de arrebatarles cualquier posibilidad de futuro. Transformó a soldados regulares en instrumentos de un mandato inflexible y preparó el árido suelo de Texas para convertirse en un escenario donde la misericordia estaba estrictamente y legalmente prohibida por decreto presidencial. La instrucción había sido procesada. El cerco burocrático estaba cerrado de forma hermética y la maquinaria pesada del destino había sido encendida. Ahora, toda esa fría teoría burocrática tendría que chocar violentamente contra la frágil realidad humana en el campo de operaciones. Todo estaba milimétricamente dispuesto para el próximo y fatídico movimiento táctico. En la reconstrucción forense de cualquier operativo que culmina en un desenlace fatal, los analistas prestan especial atención a los momentos previos al colapso definitivo de la normalidad. Es precisamente en la antesala del desastre donde las decisiones erróneas, la vacilación constante y la lectura equivocada del entorno tejen, hilo a hilo, la red que finalmente atrapará a los involucrados. El expediente de Goliath nos lleva ahora al crudo terreno de la acción táctica, lejos de los cómodos escritorios capitalinos, para situarnos en la inhóspita llanura de Coleto. Aquí, la frialdad aséptica de los decretos gubernamentales chocaría de frente con la abrumadora fragilidad de la psique humana bajo una presión extrema. El comandante James Fanning, encargado de liderar a los hombres apostados en el presidio, presenta un perfil psicológico que los expertos en táctica militar y comportamiento humano estudiarían durante décadas como un ejemplo clásico de parálisis por análisis. Fanning había recibido instrucciones explícitas de replegarse con rapidez, de abandonar la bahía y unirse a las fuerzas principales que se reorganizaban más al este. Sin embargo, en el análisis del comportamiento bajo estrés crónico, observamos cómo la indecisión se convierte rápidamente en el peor enemigo de la supervivencia. Fanning dudó. Retrasó la marcha de forma casi inexplicable, buscando empacar equipo pesado e inservible para una huida rápida, esperando refuerzos que nunca llegarían, y aferrándose a una falsa sensación de control en un escenario que ya se desmoronaba irreversiblemente a su alrededor. Cuando finalmente ordenó la movilización general, el implacable reloj de arena ya había consumido su margen de maniobra. La marcha hacia el poblado de Victoria fue una travesía agónica. Los pesados carromatos tirados por bueyes se hundían profundamente en el fango de la ruta,
ralentizando el avance de una columna de hombres exhaustos que respiraban el aire denso y brumoso de la mañana tejana. Al llegar a la llanura de Coleto, un espacio abierto sin cobertura natural, sin acceso a fuentes de agua potable y expuesto a los 4 puntos cardinales, el cerco táctico se cerró de manera magistral. Las fuerzas del general José de Urrea, un estratega implacable, meticuloso y sumamente disciplinado, emergieron en el horizonte, rodeando a la columna de Fannin con una precisión geométrica que anulaba cualquier ruta de escape viable. Desde la perspectiva de la victimología táctica, los hombres de Fannin quedaron encapsulados en una trampa perfecta, privados de suministros vitales y sometidos a un desgaste físico y psicológico insostenible. La noche que pasaron atrincherados en la llanura es descrita en los diarios de campo recuperados como un descenso prolongado hacia los abismos de la desesperación. Sin agua para tratar las heridas superficiales o refrescar los sobrecalentados cañones, envueltos en la más absoluta oscuridad y escuchando los movimientos coordinados de sus captores en la periferia, la moral de la tropa simplemente colapsó. El instinto básico de supervivencia, ese mecanismo primitivo que dicta luchar o huir, se vio neutralizado por la aplastante realidad del confinamiento a cielo abierto. Al amanecer, la evaluación de daños era contundente. Continuar la resistencia solo prolongaría la inútil agonía de un desenlace ya sellado. Fannin, enfrentando la presión inmensa de sus subordinados y la abrumadora superioridad posicional de Urrea, tomó la decisión que marcaría el punto sin retorno en los oscuros folios de este expediente. Se izó una tela blanca en medio de la bruma. En la ciencia de la negociación de rehenes y en la resolución de crisis, el momento exacto en que una parte cede el control absoluto a la otra está cargado de una vulnerabilidad extrema. Fannin solicitó reunirse con Urrea buscando términos razonables, buscando desesperadamente activar esa red de seguridad diplomática que los códigos de honor castrense dictaban en tiempos de conflicto. Y es justo aquí, en esta mesa de negociaciones improvisada en el campo abierto, donde se materializa el espejismo más cruel y devastador de nuestra historia documental. Fannin solicitó una capitulación honrosa, asumiendo el estatus protector de prisioneros, confiando ciegamente en que sus hombres serían escoltados a la costa y eventualmente repatriados a sus lugares de origen. Urrea, perfectamente consciente de las inflexibles directrices supremas que pesaban sobre él desde la capital, redactó un documento que utilizaba una terminología sumamente calculada y peligrosamente ambigua. El papel estipulaba que los hombres se entregaban a discreción y sujetos únicamente a la clemencia del Supremo Gobierno mexicano. Para una mente acorralada, desesperada y aferrada con uñas y dientes a la esperanza, la palabra clemencia resuena como un salvavidas lanzado en medio de la tormenta, como una promesa velada de compasión, empatía y futuro. Pero en el estricto, gélido e implacable lenguaje jurídico-militar del Estado, subordinado al frío decreto Tornel que ya circulaba en las sombras, la frase rendición a discreción significaba ceder absolutamente todos los derechos legales. Implicaba entregar sus vidas a un sistema burocrático que ya los había clasificado en completo secreto bajo la etiqueta terminal e imperdonable de piratas. Fannin, cegado por la urgencia, firmó. Sus hombres entregaron su armamento y su equipo, exhalando un suspiro de alivio colectivo que, desde la fría retrospectiva del investigador analítico, resulta profundamente perturbador. Acababan de comprar una ilusión óptica pagando con la moneda de su propia existencia. El gran contingente desarmado fue escoltado de regreso al presidio La Bahía, el mismo recinto de piedra fría del que habían intentado escapar con tanta urgencia unos días antes. Ahora los recibía de vuelta, no como una fortaleza defensiva para resguardarse, sino como su instalación penitenciaria definitiva. El ambiente general durante la marcha de regreso era extrañamente ligero, casi surrealista. Los testimonios archivados de los pocos que presenciaron los hechos revelan que los prisioneros cantaban marchas, conversaban animadamente sobre sus hogares en el norte, sobre los grandes barcos mercantes en el puerto de Copano que, supuestamente, ya los aguardaban para llevarlos de vuelta a los brazos de sus familias. Esta profunda disonancia cognitiva
es un elemento clave en el análisis de perfiles de individuos bajo cautiverio prolongado. La negación interna de la amenaza inminente se vuelve tan espesa y protectora que nubla por completo las estridentes señales de alerta que el entorno proyecta a su alrededor. Mientras los prisioneros se acomodaban a duras penas en las hacinadas instalaciones del viejo fuerte, compartiendo raciones escasas y tratando de acomodarse en el suelo polvoriento, la implacable maquinaria del Estado no se detuvo a descansar ni un solo segundo. El general Urrea, un militar de carrera que operaba bajo sus propios códigos de honor en el campo, se encontró repentinamente en el epicentro de una feroz tormenta administrativa. A diferencia de los altos funcionarios recluidos en la capital, él había mirado directamente a los ojos a estos hombres rendidos. Había estrechado formalmente la mano de su comandante. En la correspondencia clasificada interceptada de esos días, se detecta un esfuerzo notable por parte de Urrea para abogar veladamente por los cautivos, solicitando a la superioridad que se respetara la vida y se aplicara la clemencia insinuada vagamente en el campo de batalla. Sin embargo, en un sistema diseñado estructuralmente para la neutralización total de los elementos hostiles, las recomendaciones tácticas de campo rara vez logran desviar la rígida trayectoria de una orden suprema sellada. Las pesadas puertas de madera del presidio se cerraron con un estruendo sordo que resonó en los muros de piedra. La vigilancia en los perímetros se multiplicó de inmediato. Los guardias apostados en las garitas observaban a los cautivos en el patio con una mezcla indescifrable de severidad profesional y una lástima cuidadosamente oculta. El aire comenzó a volverse más y más pesado, impregnado de esa estática invisible e incómoda que siempre precede a los eventos de magnitud catastrófica. La reconfortante ilusión de la inminente repatriación seguía viva y latente en los patios polvorientos, pero en las sombras de las oficinas de la comandancia local, la cruda realidad avanzaba como un témpano de hielo a punto de chocar violentamente contra ellos. Los mensajeros nocturnos volvían a ensillar sus veloces caballos, llevando en sus pesadas alforjas de cuero las respuestas finales, los sellos oficiales definitivos que desmantelarían el engaño en cuestión de horas. El reloj maestro había comenzado su cuenta regresiva final, y la red de contención estaba sellada de forma hermética. Todo estaba dispuesto para que el peso aplastante de la burocracia cayera sobre la frágil estructura de la esperanza humana. En la anatomía de cualquier evento de magnitudes catastróficas, existe siempre un vértice, un punto geográfico y temporal exacto donde convergen todas las fuerzas en tensión. En nuestro expediente de Goliad, ese epicentro no se ubicaba en los fríos y oscuros calabozos, ni en las amplias llanuras patrulladas sin descanso por los centinelas, sino en el silencio sepulcral de un modesto despacho iluminado apenas por la luz parpadeante de una vela. Allí, sentado frente a un escritorio de madera rústica, se encontraba el coronel José Nicolás de la Portilla, el hombre designado estratégicamente para custodiar el presidio de la bahía. Para los analistas del comportamiento y los estudiosos de la psicología en las altas esferas militares, la noche del 26 de marzo de 1836 representa uno de los estudios de caso más fascinantes y desgarradores sobre la obediencia debida y el colapso absoluto de la brújula moral bajo la inmensa presión de un sistema vertical. Portilla no era un verdugo por naturaleza. Era ante todo un burócrata uniformado, un engranaje intermedio sumamente disciplinado dentro de una maquinaria estatal que había sido diseñada y programada para triturar voluntades sin detenerse a hacer preguntas. El clima de aquella noche de sábado era particularmente opresivo, como si la atmósfera misma anticipara el peso irreversible de las decisiones que estaban a punto de tomarse a puerta cerrada. El sonido seco de los cascos de los caballos rompió la monotonía de la guardia nocturna. No llegó un solo mensajero a la base, sino que, en una cruel ironía del destino logístico, el servicio de correos entregó en las propias manos del coronel 2 valijas selladas de manera casi simultánea. En el campo de la investigación forense documental, cuando se cruzan 2 directrices operativas completamente contradictorias en el mismo escritorio, se genera lo que los expertos denominan un conflicto de mando terminal. Portilla rompió los pesados lacres de cera con evidente nerviosismo. Frente a sus ojos,
A la luz oscilante de la lumbre, se desplegaban dos realidades diametralmente opuestas, dos visiones irreconciliables sobre cómo proceder de inmediato con los cientos de hombres que dormían hacinados a escasos metros de su oficina, aferrados aún a la frágil esperanza de una repatriación inminente. El primer documento llevaba la firma del general José de Urrea, el hábil estratega que había logrado la rendición de la columna en la desolada llanura de Coleto. Urrea, habiendo mirado directamente a los ojos a los cautivos y habiendo estrechado manos en el campo abierto, operaba bajo una lógica pragmática y un código de honor castrense que todavía conservaba ciertos vestigios de empatía táctica. Su orden era clara, metódica y estructurada. Instruía a Portilla a mantener a los prisioneros bajo estricta vigilancia, emplearlos en labores pesadas de reconstrucción del presidio y garantizar absolutamente su integridad física mientras se resolvía su compleja situación en los tribunales diplomáticos. Era un mandato que ofrecía una salida viable, un protocolo de contención prolongada que evitaba a toda costa un desenlace irremediable. Para la mente abrumada de Portilla, esta instrucción representaba la vía de la cordura administrativa, una línea de acción que alineaba la disciplina y el control territorial con la preservación básica de los derechos fundamentales de aquellos individuos que habían entregado su equipo de buena fe. Sin embargo, el segundo pliego de papel que descansaba sobre la madera porosa de su escritorio poseía una jerarquía inmensamente superior. Estaba respaldado directa e ineludiblemente por la autoridad absoluta del generalísimo Antonio López de Santa Anna. Las palabras plasmadas con trazos firmes en ese documento no dejaban el más mínimo espacio para la interpretación personal, la misericordia o la reevaluación táctica del terreno. Invocando la férrea aplicación del letal decreto Tornel, la directriz suprema exigía el cumplimiento inmediato, fulminante y sin excepciones de la ley marcial. En un lenguaje burocrático, gélido y desprovisto de cualquier rastro de humanidad, el alto mando recriminaba duramente la indulgencia y el exceso de confianza mostrados durante la capitulación en el campo de batalla y ordenaba, sin rodeos, la erradicación total y definitiva del problema de custodia. Los términos utilizados eran quirúrgicamente precisos. Se instruía a Portilla a proceder con la máxima y absoluta severidad contra los infractores, recordándole que, bajo el amparo estricto de la normativa vigente, aquellos hombres recluidos no eran prisioneros convencionales, sino transgresores clasificados bajo una etiqueta legal que anulaba su derecho mismo a existir. La reconstrucción del perfil psicológico del coronel Portilla durante esas pesadas horas de insomnio nos muestra a un hombre acorralado en un oscuro callejón sin salida ético y profesional. Los testimonios indirectos de sus subalternos más cercanos y las posteriores anotaciones en su propio diario de campo revelan una agonía mental profunda y destructiva. Por un lado, acatar la directriz del general Urrea significaba preservar la vida humana y honrar, aunque fuera en secreto, los términos no oficiales alcanzados en Coleto. Por otro lado, desobedecer una orden directa, explícita y documentada del comandante en jefe en tiempos de crisis extrema no solo constituiría un acto de traición al más alto nivel jerárquico, sino que traería consigo consecuencias catastróficas para su propia libertad, el sustento de su familia y el legado de su carrera. En la criminología enfocada en los abusos de Estado, este es el momento exacto donde la responsabilidad individual se diluye en las sombras. El oficial se convence gradualmente a sí mismo de que él no es el autor material de las acciones por venir, sino únicamente un instrumento ciego del marco legal que rige su universo. El sistema, perfectamente diseñado, se encarga de aislar la culpa, ofreciendo al funcionario una coartada perfecta, un escudo psicológico infranqueable. Solo estoy acatando instrucciones de mis superiores. La madrugada avanzaba implacable, y el frío viento del norte calaba las pesadas paredes del presidio, pero un sudor gélido perlaba la frente de Portilla. El oficial paseaba de un extremo a otro de su reducido despacho, escuchando a lo lejos los murmullos apagados y el inquietante sonido de las cadenas que se arrastraban en el patio principal. Cientos de hombres respiraban, soñaban y esperaban el amanecer a solo unos pasos de distancia. El contraste monstruoso entre la extrema fragilidad de esas vidas suspendidas
y el poder de anulación contenido en los pliegos de papel sobre su mesa resultaba insoportable. Portilla sabía en lo más profundo de su ser que cualquier acción que tomara al despuntar el alba definiría para siempre su nombre en los archivos históricos. Trató desesperadamente de buscar un vacío legal, un aplazamiento procedimental, una excusa médica para retrasar la aplicación del mandato supremo, pero la redacción del documento proveniente de la capital era hermética. Exigía inmediatez. Exigía resultados operativos, comprobables. El peso aplastante del absolutismo caía sobre sus hombros con la fuerza de una losa de granito. La disonancia cognitiva se apoderó de su mente. La única forma de sobrevivir al amanecer era apagar por completo su conciencia para poder seguir funcionando dentro de la estricta cadena de mando. Finalmente, poco antes de que los primeros rayos del sol despuntaran el domingo 27 de marzo, la tortuosa lucha interna cesó por completo, dando paso a una resignación sombría, gélida y mecanizada. El miedo paralizante a la represión institucional y la arraigada disciplina jerárquica terminaron por aplastar cualquier remanente de resistencia moral que albergara su espíritu. Portilla tomó la pluma de ave, la sumergió profundamente en el tintero, y con un trazo tembloroso pero definitivo, firmó los acuses de recibo correspondientes. La sentencia máxima estaba oficialmente ratificada por la comandancia local. A partir de ese preciso instante, el coronel dejó de ser un individuo con libre albedrío para convertirse, de manera irrevocable, en el administrador burocrático de una tragedia anunciada. Mandó llamar a sus oficiales de mayor confianza, hombres de rostro duro que ingresarían a ese despacho con la mirada expectante y saldrían minutos después con los semblantes desencajados y lívidos, portando las instrucciones detalladas para movilizar a la tropa en completo y absoluto silencio. El engranaje final había encajado en su lugar, trabando las puertas del destino. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido y enfermizo. La espesa neblina, característica de aquel domingo de Ramos, cubría los alrededores del presidio La Bahía como un inmenso y prematuro sudario de algodón. La pesada maquinaria del Estado, encendida meses atrás en los oscuros despachos de la capital, estaba a punto de completar su ciclo operativo con una eficiencia aterradora. Las directrices habían bajado exitosamente por la estricta cadena de mando, eludiendo hábilmente todos los filtros éticos, hasta llegar al último eslabón táctico. Los preparativos de campo comenzaron a gestarse sigilosamente bajo el amparo de la densa niebla matutina. Todo el protocolo debía ejecutarse con una precisión clínica, evitando a toda costa alterar el orden de los confinados y provocar un amotinamiento que entorpeciera el frío y metódico mandato de la ley. La orden final había sido procesada. El papel manchado de tinta había dictado su veredicto inamovible, y el punto de no retorno se había cruzado irremediablemente en la opresiva oscuridad de esa pequeña oficina militar. El alba del 27 de marzo de 1836 envolvió al presidio La Bahía en una bruma espesa, pesada y casi antinatural. En el calendario litúrgico era Domingo de Ramos, una fecha que históricamente marcaba el inicio de una semana destinada a la reflexión y la solemnidad. Sin embargo, en el gélido expediente que hoy analizamos detalladamente, aquella madrugada no traería consigo redención alguna, sino la puesta en marcha de uno de los operativos de contención más fríos, metódicos y calculados de los que se tenga registro en los archivos del continente. En el interior de los anchos muros del fuerte, el aire húmedo se mezclaba con el aliento de cientos de hombres que despertaban tras otra noche de hacinamiento, frío y privaciones. Afuera, en las oficinas de la comandancia, el coronel Portilla ya había emitido las directrices operativas definitivas. Las órdenes selladas horas antes, bajo la luz parpadeante de una vela y el peso del decreto Tornel, debían materializarse en el campo con una precisión estrictamente quirúrgica. En los anales de la criminología táctica y el manejo de multitudes, existe un principio inquebrantable. El pánico colectivo es el mayor enemigo de la eficiencia operativa. Si los custodios hubieran revelado la verdadera naturaleza de la instrucción suprema, el instinto básico de supervivencia de cientos de individuos arrinconados habría desencadenado un amotinamiento incontrolable,
complicando severamente la resolución del expediente y arriesgando la integridad del perímetro de seguridad. Para evitar cualquier alteración del orden, los oficiales a cargo implementaron una estrategia de manipulación psicológica absolutamente devastadora. Difundieron entre los reclusos una narrativa minuciosamente prefabricada, un señuelo táctico diseñado exclusivamente para apaciguar cualquier atisbo de resistencia o sospecha. Se les informó, con una voz serena y una autoridad que no admitía réplicas, que el momento de su liberación finalmente había llegado. El falso comunicado oficial aseguraba que serían trasladados de inmediato al puerto de Copano, donde embarcaciones ya preparadas los llevarían de regreso a sus hogares, o bien que marcharían hacia la frontera oriental bajo una escolta preventiva de seguridad. La reacción conductual de los confinados ante esta elaborada táctica de desinformación es uno de los elementos más dolorosos en la reconstrucción de los perfiles victimológicos de este caso. Las bitácoras y testimonios indirectos detallan cómo una ola de alivio generalizado barrió los oscuros patios polvorientos del presidio. Hombres que llevaban días enteros consumidos por la incertidumbre, el terror silencioso y el agotamiento físico extremo, de pronto encontraron una reserva inesperada de energía vital. Las crónicas relatan que sonreían, intercambiaban palmadas en la espalda, silbaban melodías familiares y reunían apresuradamente sus escasas pertenencias. Una manta raída por la humedad, un pequeño relicario familiar, alguna carta a medio escribir que planeaban enviar a llegar a puerto. La ilusión óptica de la libertad funcionó como el narcótico perfecto. Se formaron en las filas de salida con una docilidad y disciplina absolutas, colaborando activamente con las mismas autoridades que, en el más estricto silencio, ya habían procesado burocráticamente su destino ineludible. Este nivel de sumisión voluntaria, producto de un engaño maestro, subraya la perversa genialidad administrativa que respaldaba las instrucciones provenientes de la capital. Desde el punto de vista puramente logístico y de control territorial, movilizar a un contingente humano tan masivo representaba un riesgo táctico considerable para la guarnición local. Para mitigar cualquier posibilidad de insurrección coordinada durante el traslado, el alto mando decidió fragmentar el problema de raíz. El inmenso grupo de individuos fue dividido rigurosamente en 3 columnas distintas, casi simétricas. A cada fracción se le asignó una ruta de marcha divergente. La primera columna tomaría el agreste camino hacia San Antonio de Béxar. La segunda se dirigiría por la desolada ruta de San Patricio. Y la tercera marcharía lentamente en dirección a Victoria. En el análisis pericial de operativos de campo, esta maniobra de fragmentación es de manual de estrategia. Al dividir la fuerza numérica, se diluye de inmediato la moral colectiva. Se rompen los lazos de liderazgo interno que pudieran gestarse entre los cautivos y se facilita el control absoluto por parte de los elementos de seguridad. Cada grupo quedó completamente aislado de los demás, ignorando por completo que compartían el mismo fatídico dictamen administrativo. El diseño del perímetro de escolta fue estructurado con una rigidez asfixiante, calculada al milímetro. Los elementos de custodia formaron 2 líneas paralelas impenetrables, encapsulando a los prisioneros en el centro exacto de la formación. Caminaban a escasos metros de distancia, flanqueándolos de cerca, manteniendo un paso sincronizado que resonaba secamente sobre la tierra compactada de la llanura tejana. Lo que resulta verdaderamente perturbador al estudiar los pocos registros de quienes presenciaron la movilización es el marcado e inquietante conductual entre ambos bandos. Mientras los cautivos avanzaban conversando en voz baja sobre sus planes futuros, sus familias y la inminente brisa del mar, los guardias mantenían un mutismo sepulcral, gélido y profesional. Sus rostros, endurecidos por la estricta disciplina marcial y el peso del secreto, no reflejaban emoción alguna. Sabían exactamente cuál era el objetivo final de esta movilización táctica. Soportaban en total silencio la inmensa carga psicológica de escoltar a hombres vigorosos hacia una resolución definitiva de la cual no habría retorno. La tensión en las filas de seguridad era un bloque de hielo sólido, una cuerda estirada al máximo de su resistencia, a punto de reventar ante el menor estímulo. Las pesadas y robustas puertas de madera del presidio crujieron ruidosamente al abrirse de par en par, permitiendo que la primera de las columnas saliera hacia el exterior.
La espesa neblina matutina era tan densa y agobiante que apenas permitía ver a unos cuantos metros de distancia, envolviendo a la larga caravana en un denso manto grisáceo que difuminaba los contornos del paisaje y tragaba los horizontes. Este fenómeno meteorológico estacional jugó de manera macabra a favor de la estrategia de opacidad del mando militar. La escasa visibilidad impedía drásticamente que los cautivos se percataran de la verdadera geografía de su ruta y del aislamiento total al que estaban siendo sometidos al alejarse de la fortificación. El sonido rítmico de las botas sobre la hierba empapada de rocío, el tintineo metálico de los arreos y el ocasional relincho de los caballos de los oficiales superiores creaban una banda sonora monótona, casi hipnótica, que acompañaba su lento y deliberado peregrinar hacia la nada. A medida que se alejaban de los muros protectores de la bahía, la marcha adoptó un ritmo marcadamente pausado. No existía ninguna prisa operativa. El cronograma del dispositivo estaba fríamente calculado para que la distancia física entre el fuerte y las coordenadas de detención fuera la exacta y necesaria para amortiguar cualquier eco, evitando así que una columna en la lejanía alertara prematuramente a las otras dos. En este trayecto de tierra y bruma, el suspenso se volvía psicológicamente insoportable para quienes conocían de antemano el guión completo de la obra gubernamental. Los oficiales apostados a caballo, vigilando desde los flancos de la formación, observaban discretamente sus relojes de bolsillo y escudriñaban la espesura nublada, esperando el momento exacto de alcanzar las marcas topográficas previamente designadas en las reuniones de la madrugada. Cada paso que daban alejaba a los cautivos de la última frontera de la civilización y los adentraba más en el vasto e indiferente escenario natural, un terreno árido donde no habría testigos externos, observadores imparciales, ni la más remota posibilidad de presentar una apelación legal. Durante esos largos kilómetros de caminata, la disonancia cognitiva en el grupo comenzó a experimentar su clímax. Algunos prisioneros, con conocimientos básicos de orientación y notando la sutil dirección de la luz del sol que intentaba, sin éxito, perforar la densa niebla, empezaron a murmurar entre ellos que la ruta trazada no parecía coincidir en lo absoluto con el camino esperado hacia la costa portuaria. Surgieron preguntas aisladas y tensas, miradas de confusión y sospecha dirigidas directamente hacia los inexpresivos rostros de sus escoltas. Sin embargo, cualquier interrogante o intento de detener la marcha era rápidamente neutralizado con respuestas cortantes, órdenes evasivas y mandatos secos de mantener la estricta alineación y el ritmo de avance. La dulce ilusión de la repatriación comenzaba a agrietarse peligrosamente en sus cimientos, pero el arraigado instinto de negación colectiva se aferraba con desesperación a la mentira oficial. Ninguno de aquellos hombres quería aceptar la aterradora posibilidad de que el ansiado documento de rendición, firmado días atrás en la llanura de Coleto, hubiera sido desestimado como simple papel mojado desde el preciso instante en que la tinta tocó el pergamino. Las tres columnas continuaron serpenteando por la accidentada geografía de Texas como apariciones errantes a la deriva, guiadas implacablemente por un mandato invisible que operaba desde la más absoluta frialdad de los códigos, decretos y burocracias. La atmósfera de aquel domingo de Ramos había alcanzado un punto de ebullición silencioso, cargado con la electricidad estática de lo inevitable. El punto ciego del operativo, aquella zona delimitada en los mapas tácticos para la conclusión del expediente, estaba a punto de ser alcanzado simultáneamente por las agrupaciones. Las precisas instrucciones del alto mando dictaban que, al cruzar el umbral de cierta distancia del presidio, la marcha de avance debía detenerse de manera abrupta y coordinada. El teatro de operaciones estaba milimétricamente preparado. Los actores posicionados en sus marcas y el pesado telón de niebla a punto de descorrerse para revelar, de golpe, la verdadera e implacable faz de la orden ejecutiva. Todo el engranaje del Estado estaba a escasos minutos de presentar su factura definitiva, y el reloj de arena, finalmente, dejaría caer su último y silente grano de polvo. La marcha de las tres columnas había alcanzado, casi al unísono, las coordenadas exactas delineadas en los mapas operativos que el coronel Portilla
había aprobado en la agobiante penumbra de su despacho. En el riguroso análisis de la victimología de campo, este es el instante preciso en el que la ilusión óptica se fractura por completo, dejando al descubierto la verdadera intención del perpetrador institucional. A medida que la densa niebla matutina comenzaba a disiparse perezosamente, revelando la cruda y desolada topografía de la llanura tejana, la profunda disonancia cognitiva de los cautivos llegó a su punto de quiebre absoluto. Ya no había forma lógica de sostener la narrativa del traslado pacífico al puerto de Copano. Frente a ellos no se extendía el vasto azul del mar, ni se vislumbraban las siluetas de las embarcaciones mercantes que prometían el anhelado regreso a casa. Solo existía un horizonte yermo, infinito, flanqueado por la áspera maleza y el caudal incesante del río San Antonio. El engaño táctico había cumplido su propósito al milímetro, llevándolos sin ofrecer resistencia hasta el centro exacto del escenario dispuesto por el Estado. Fue entonces cuando una orden seca, cortante y desprovista de cualquier inflexión emocional emanó de los oficiales al mando. La instrucción ineludible de detener el avance de inmediato. El repentino cese del movimiento rítmico de las botas provocó un silencio denso, pesado y asfixiante. Los protocolos de seguridad implementados por la escolta cambiaron drásticamente en cuestión de escasos segundos, evidenciando un entrenamiento marcial diseñado meticulosamente para la contención extrema. Las líneas de guardias que caminaban flanqueando a los confinados realizaron una maniobra de reposicionamiento táctico verdaderamente escalofriante. Dieron media vuelta con una sincronía perturbadora, creando una barrera física infranqueable y cerrando de golpe cualquier posible vía de escape o ángulo ciego en la periferia. Para el investigador que perfila el comportamiento humano bajo estrés crónico, los rostros de los cautivos en ese brevísimo lapso habrían reflejado el horror puro y absoluto del descubrimiento. La elaborada coartada gubernamental se había desmoronado ante sus propios ojos. Las risas nerviosas y las pláticas casuales sobre el futuro se apagaron de tajo, reemplazadas por el peso abrumador de una certeza que helaba la sangre en las venas. Habían sido conducidos dócilmente a un inmenso callejón sin salida al aire libre. La fría burocracia estaba a punto de cerrar el expediente de forma definitiva, y ellos eran simplemente los folios sobrantes que iban a ser descartados en la más absoluta oscuridad. Lo que sucedió a continuación en aquellas llanuras no se describe en nuestros registros con los términos gráficos que la crónica sensacionalista exigiría, sino a través del devastador impacto sensorial que fracturó para siempre la tranquilidad de aquel domingo de Ramos. No hizo falta un pronunciamiento legal en el lugar, ni la lectura solemne de una sentencia final a viva voz. El veredicto ya había sido procesado a cientos de kilómetros de distancia. El silencio expectante fue desgarrado de súbito por un estruendo ensordecedor. Un relámpago mecánico y sumamente coordinado que hizo vibrar las entrañas del suelo reseco de Texas. Un eco brutal, múltiple y simultáneo, barrió la pradera con la fuerza arrolladora de un huracán invisible. Inmediatamente después del clamor atronador, una nube espesa, de tono grisáceo y con un penetrante olor a químico quemado y azufre, se levantó rápidamente de las líneas de contención, cubriendo la escena como un segundo sudario, mucho más oscuro y pesado que la niebla matutina. A través de esa cortina densa y asfixiante, la física misma pareció colapsar de manera irremediable. La extensa formación humana que apenas unos instantes antes se mantenía erguida, aguardando indicaciones, se desmoronó por completo, cediendo en bloque ante el impacto de un mandato implacable. El colapso masivo de más de 300 voluntades dejó un vacío instantáneo en el paisaje, un derrumbe vertiginoso que marcó el lúgubre punto sin retorno en esta sofisticada operación de limpieza territorial. En medio del caos absoluto, de la dramática pérdida de visibilidad y del agudo zumbido que invadió los canales auditivos de todos los presentes, el instinto primordial de supervivencia detonó en aquellos escasos individuos que, por puros azares del destino o ligeras fallas en el perímetro táctico, lograron mantenerse en pie. La inmensa confusión reinante provocó que el férreo cerco de vigilancia presentara fisuras momentáneas y críticas.
Un puñado de hombres rompió la formación de manera desesperada, impulsados por una inyección letal de pura adrenalina, corriendo a ciegas y tropezando hacia el único refugio natural visible en kilómetros a la redonda, la espesura que bordeaba los márgenes del río San Antonio. Sus zancadas erráticas y desorientadas representaban el último y agónico intento por eludir la veloz guadaña del destino, aquella que ya había completado su siniestra labor sobre la inmensa mayoría del grupo. El agua helada del río los recibió mientras luchaban frenéticamente contra la fuerte corriente, intentando alcanzar la orilla opuesta antes de que los escuadrones montados, desplegados de inmediato bajo órdenes estrictas para sellar las fugas del operativo, cerraran la red de manera definitiva. El rastreo de estos pocos fugitivos se convirtió en una cacería silenciosa, rápida y metódica, donde la caballería aplicó medidas de neutralización extrema sobre el agua, asegurando que el margen de error estadístico del inflexible decreto Tornel fuera prácticamente nulo. Una vez que el perturbador eco del estruendo se apagó por completo y la frenética persecución en las accidentadas riberas del río cesó, una quietud sobrenatural, fría y espeluznante, descendió sobre la geografía de Goliad. Era un silencio profundo, denso, casi tangible, que contrastaba de forma brutal con la inmensa violencia sónica que lo había precedido minutos antes. El viento constante de la llanura comenzó a dispersar lentamente la bruma acre, revelando a la luz del día el sombrío resultado de una de las directrices ejecutivas más calculadas e implacables de la historia del continente. En este preciso y desolador momento, el riguroso análisis criminológico nos obliga a voltear la mirada investigativa hacia los ejecutores materiales del mandato. Para los soldados de tropa y los oficiales subalternos que formaron el impenetrable perímetro de seguridad, el tremendo peso psicológico del suceso cayó de golpe, con la fuerza destructiva de un mazo. Acababan de fungir como los instrumentos ciegos y mecánicos de una maquinaria de Estado que aniquiló la esperanza utilizando un falso pretexto de liberación diplomática. Sus miradas vacías, fijas en un horizonte que ya no significaba nada, reflejaban el trauma silencioso y profundo que genera la obediencia debida cuando colisiona frontal y violentamente contra las leyes más básicas de la naturaleza y la conciencia humana. Habían cumplido al pie de la letra con las exigencias del pliego firmado y sellado en la capital. Sí, pero a cambio habían hipotecado para siempre su propia cordura en las desoladas llanuras de Coleto. El firmamento sobre el vasto territorio de Texas, que durante los primeros minutos del día había prometido los tenues y reconfortantes rayos del sol primaveral, pareció contagiarse irremediablemente de la atmósfera fúnebre y pesada del suceso. Las nubes se cerraron en lo alto, tiñendo el cielo de un tono plomizo, hostil y melancólico, como si el ecosistema mismo intentara rechazar y ocultar la abrumadora evidencia de lo que acababa de ocurrir sobre su superficie terrenal. El operativo de clausura había sido ejecutado con una frialdad administrativa que no dejó el menor espacio a las emociones, a las desesperadas súplicas o a las exenciones de último minuto. Todo el aparato logístico de la guarnición de la bahía comenzó a reorganizarse con una lentitud casi ritual, emitiendo las señales tácticas de reagrupamiento para emprender el sombrío y tortuoso camino de retorno a la antigua fortaleza de piedra. Habían salido al amanecer escoltando a cientos de individuos llenos de ilusiones prefabricadas, y escasas horas después regresarían marchando en absoluta y perturbadora soledad, cargando sobre sus hombros con el abrumador silencio de un secreto a voces que resonaría en los oscuros pasillos del gobierno durante siglos enteros. El expediente estaba cerrado. La coartada operativa había funcionado a la perfección, sin dejar cabos sueltos. La letal sentencia dictada en ausencia había sido cobrada en su totalidad sin dejar un solo margen legal para la disputa, consolidando de manera absoluta el reinado del silencio sobre la tierra árida. En el riguroso análisis de los expedientes más oscuros de la historia criminal e institucional, los investigadores saben que siempre existe una anomalía. Cuando la maquinaria del Estado opera con una frialdad absoluta, diseñada desde los más altos mandos para triturar cualquier obstáculo sin dejar rastro de humanidad, resulta estadísticamente improbable encontrar un factor interno de contención.
Sin embargo, en la sombría escena de Goliath, justo cuando la noche más densa amenazaba con devorar los últimos vestigios de un proceso justo, surgió una figura que desafió el férreo protocolo marcial. En la jerga de la criminología táctica y la inteligencia, a este tipo de individuos se les clasifica como agentes disruptivos del entorno. Personas que, desde el interior mismo del sistema perpetrador, deciden arriesgar su propia integridad para sabotear silenciosamente la inquebrantable cadena de mando. Hoy, los archivos forenses la recuerdan bajo el seudónimo del Ángel de Goliath, pero su verdadero nombre era Francita Alavés, y su intervención clandestina cambiaría para siempre el rumbo de las investigaciones posteriores. Francita no empuñaba armamento, ni portaba insignias de alto rango que le permitieran revocar oficialmente las instrucciones provenientes de la capital. Su posición era periférica, pero estratégicamente invaluable. Acompañaba a uno de los oficiales encargados de la movilización táctica en la región. Esta cercanía a las altas esferas de la comandancia le otorgó un acceso directo y privilegiado a la información clasificada. Pudo observar de primera mano la gélida eficiencia con la que se preparaba la coartada operativa. Escuchó los murmullos de tensión en los despachos, presenció la recepción de los decretos implacables y comprendió, mucho antes que los propios cautivos, el verdadero y letal significado de la orden encubierta de clemencia. Ante la inminencia del trágico incidente, el perfil psicológico de Francita demostró una resiliencia y una empatía excepcionales. Mientras la mayoría de los burócratas y militares optaban por la ceguera voluntaria, el mecanismo de defensa mental más común ante las injusticias institucionales, ella decidió operar desde las sombras, tejiendo una red de extracción encubierta bajo las mismísimas narices de la estricta vigilancia perimetral. El modus operandi de su intervención es digno de un sofisticado manual de contrainteligencia y rescate de rehenes. Francita sabía que le era humanamente imposible detener la resolución masiva del expediente. Enfrentarse directamente a la orden ejecutiva emanada del decreto Tornel equivaldría a un suicidio táctico y legal sin precedentes. Por lo tanto, centró sus incansables esfuerzos en la manipulación de los márgenes del operativo. Bajo el amparo de la oscuridad, en las horas críticas previas al fatídico amanecer del Domingo de Ramos, comenzó a perfilar e identificar a individuos de alto valor estratégico para la preservación de la vida. Seleccionó cuidadosamente a personal con conocimientos médicos, a jóvenes que apenas cruzaban la primera etapa de la adolescencia y a ciertos técnicos especialistas, como carpinteros y mecánicos, cuya utilidad práctica para la guarnición podía ser esgrimida como un sólido pretexto administrativo para separarlos del contingente principal. Utilizando su profunda comprensión de la psicología militar, su tacto diplomático y su influencia persuasiva, logró convencer a guardias clave y a suboficiales de firmar autorizaciones temporales, o simplemente de mirar hacia otro lado en el momento de precisión crítica. La extracción de estos individuos de las húmedas celdas del presidio La Bahía se llevó a cabo con una discreción y un sigilo que rozan la perfección operativa. En el ámbito del análisis de escenarios de alto riesgo, cualquier alteración del estatus de los cautivos antes de un evento definitivo representa un peligro crítico de fuga de información y amotinamiento colectivo. Francita los movilizó en completo silencio, escondiéndolos en áreas fuera del radar de los inspectores de línea, creando auténticas zonas de seguridad dentro de las mismas instalaciones que servían como la oscura antesala del suceso. Las rondas de vigilancia eran constantes, y el sonido de las botas de los guardias, resonando en los pasillos empedrados, marcaba un ritmo cardíaco que amenazaba con delatar la operación en cualquier segundo. Francita tuvo que sincronizar sus movimientos con los precisos cambios de guardia, utilizando los puntos ciegos proyectados por las antorchas y los rincones más olvidados de las bóvedas para mantener a estos hombres fuera del conteo oficial de la mañana. El nivel de tensión psicológica que esta mujer soportó durante aquellas madrugadas es incalculable. Operaba bajo la asfixiante amenaza de la ley marcial. Ser descubierta, saboteando una orden directa del generalísimo, habría resultado en un proceso fulminante por alta traición, una falta que en aquel terreno se castigaba de manera sumaria.
Sin embargo, su pulso no tembló. Logró establecer una grieta invisible en la supuestamente infalible maquinaria del gobierno central. Cuando la espesa niebla se levantó aquella mañana y las 3 columnas marcharon dócilmente hacia su punto sin retorno, el Estado creyó haber clausurado una operación de control fronterizo con una eficiencia absoluta. Los altos mandos pensaban que el denso silencio del árido paisaje tejano sería el único custodio permanente de los hechos ocurridos. Ignoraban por completo que, gracias a la astucia logística y la inmensa calidad humana de Francita, habían dejado cabos sueltos monumentales en la escena primaria. Los individuos que ella logró arrancar de la fría estadística del decreto no solo conservaron el aliento, sino que se convirtieron, para la posteridad investigativa, en algo infinitamente más valioso y peligroso para el Estado. Se transformaron en la evidencia testimonial irrefutable. En el estudio pericial de los crímenes institucionales o de los casos que se intentan congelar en el tiempo, la narrativa oficial siempre tiende a reescribir la historia para justificar sus métodos, borrando sistemáticamente las huellas de su extrema frialdad. Pero la existencia y supervivencia de estos testigos alteró irremediablemente la balanza de la verdad forense. Estos sobrevivientes, rescatados del inminente abismo por una intervención en la sombra, emergieron como las piezas clave indiscutibles para reabrir el expediente Goliath años después. Sus declaraciones formales, documentadas bajo juramento con un nivel de detalle estremecedor en los procesos posteriores al conflicto, fueron la herramienta técnica que permitió a los investigadores y peritos desmantelar, hoja por hoja, la elaborada coartada del mando militar. Fueron ellos quienes aportaron la cronología exacta de los movimientos, quienes relataron la asfixiante disonancia cognitiva vivida en los patios antes de la partida, quienes describieron la falsa y cruel promesa del puerto de Copano y el atronador eco de la clausura operativa en la distante llanura. Sin estas precisas declaraciones de primera mano, la línea de tiempo real habría quedado sepultada permanentemente bajo los pesados y asépticos informes que las autoridades enviaron a la capital, donde todo el operativo se había justificado como un simple procedimiento administrativo contra elementos subversivos. El valor jurídico, histórico y psicológico de estos testimonios es inconmensurable. Cada relato de los testigos protegidos actuó como un reflector forense de alta intensidad, iluminando las esquinas más lúgubres de la cadena de mando y exponiendo la premeditación absoluta, casi clínica, detrás del trágico incidente. A través de la voz de estos sobrevivientes, el frío y distante papel del decreto Tornel fue despojado de su impenetrable velo de legalidad, siendo expuesto ante la lupa de la historia como lo que verdaderamente era: un andamiaje legal diseñado para la neutralización sistemática. La anomalía introducida por Francita a la vez no solo resguardó vidas, sino que aseguró la preservación íntegra de la escena en retrospectiva, garantizando que el veredicto final de los hechos no fuera dictaminado exclusivamente por los perpetradores de la resolución. El legado de la intervención clandestina de esta mujer es un recordatorio poderoso, fascinante y aleccionador para cualquier criminólogo, analista de inteligencia o investigador que se atreva a asomarse a las sombras del comportamiento humano bajo estructuras de poder absoluto. Nos demuestra fehacientemente que incluso en los sistemas operativos más opresivos, vigilados y herméticamente sellados, la variable de la conciencia humana sigue siendo el único factor incontrolable. La luz en medio de las sombras no provino de un ejército de rescate o de un tribunal internacional, sino de la voluntad inquebrantable de una sola persona que se negó a aceptar el gélido dictamen institucional como una realidad definitiva. Mientras el eco de aquel domingo continuaba desvaneciéndose en la tierra yerma, los testimonios salvaguardados por el ángel de Goliath comenzaban a tomar forma silente, gestando lentamente una ola de consecuencias tácticas y psicológicas que el alto mando, sumido en su arrogancia burocrática, jamás logró anticipar. El expediente de este caso no estaba cerrado en absoluto. Gracias a ella, apenas estaba a punto de abrirse al implacable escrutinio del tiempo. En la perfilación criminal de los regímenes que operan bajo un absolutismo inquebrantable,
Existe una falla sistémica, una constante psicológica que los analistas y estrategas modernos reconocen de inmediato: la ceguera de la impunidad. Cuando la maquinaria gubernamental despachó el infame decreto Tornel y el coronel Portilla ejecutó la orden de clausura operativa en las llanuras de Texas, el alto mando en la capital dio por cerrado el expediente. Desde la gélida perspectiva de la burocracia militar, la aniquilación de la voluntad adversaria se había completado con un éxito administrativo rotundo. Habían borrado del mapa a cientos de individuos sin dejar margen para la negociación, creyendo firmemente que el nivel de severidad aplicado en aquel sombrío Domingo de Ramos serviría como un mensaje paralizante, una advertencia de terror absoluto que extinguiría de tajo cualquier foco de insurrección restante. Sin embargo, en la ciencia del comportamiento social y la guerra psicológica, la física de la represión dicta que una presión extrema y desmedida rara vez produce sumisión. Casi siempre genera una onda expansiva de magnitud incalculable. El cálculo táctico diseñado en los cómodos y seguros despachos de la Comandancia Suprema resultó ser monumentalmente erróneo. La noticia del trágico incidente no pudo ser contenida por el hermetismo oficial. Gracias a los testimonios irrefutables de los escasos sobrevivientes que el ángel de Goliat logró rescatar de las sombras, la verdadera cronología de los hechos se filtró a través del territorio como un reguero de pólvora. Lo que el generalísimo Antonio López de Santa Anna había concebido como un brillante movimiento de limpieza táctica para desmoralizar al adversario, se transformó, de la noche a la mañana, en el peor error de su carrera operativa. En lugar de sembrar un miedo paralizante que desarticulara las filas rebeldes, la resolución extremista de Goliat encendió una hoguera de indignación colectiva que ya no podría ser apagada con simples decretos de papel. Fue en este preciso punto de inflexión donde nació uno de los fenómenos de condicionamiento psicológico más poderosos en la historia de los conflictos territoriales. Una frase corta, contundente y cargada con el peso de cientos de almas silenciadas comenzó a resonar en cada campamento, en cada trinchera y en cada emboscada. Recuerden Goliat. En el análisis de la victimología y la respuesta al trauma colectivo, este grito de batalla dejó de ser una simple consigna para convertirse en un ancla mental, un recordatorio constante de que rendirse ante la estructura de mando mexicana ya no era una opción viable. Los hombres que posteriormente se enfrentarían a las tropas oficiales sabían perfectamente, gracias al expediente que hoy analizamos, que la bandera de tregua o el documento de capitulación eran meras ilusiones ópticas. Sabían que entregar las armas equivalía a firmar su propia sentencia terminal en ausencia. El Estado, al aplicar el rigor máximo de la ley marcial de forma tan implacable, había eliminado por completo cualquier incentivo para la rendición, forzando al adversario a luchar hasta las últimas y más desesperadas consecuencias. El eco histórico de este colapso de la diplomacia encontró su desenlace forense apenas unas semanas más tarde, en el lúgubre y pantanoso Teatro de Operaciones de San Jacinto. El perfil de Santa Anna, caracterizado por un exceso de confianza y un narcisismo táctico alimentado por sus previas resoluciones de fuerza, lo llevó a subestimar gravemente la volatilidad del terreno que él mismo había sembrado. Creyendo que el enemigo estaba completamente fracturado por el peso del decreto Tornel, descuidó los protocolos más elementales de vigilancia perimetral y seguridad de campo. El resultado fue una emboscada fulminante, una respuesta directa y brutal motivada por la sombra de los sucesos ocurridos en el presidio La Bahía. El arquitecto del documento que despojó de su humanidad a los cautivos de Coleto se encontró repentinamente en la posición de prisionero, enfrentando la misma vulnerabilidad absoluta a la que él había sometido a cientos de individuos. La ironía del destino cerró el círculo con una precisión poética y devastadora, marcando el fracaso total de una estrategia basada exclusivamente en la anulación del otro. Al archivar finalmente las páginas de este perturbador expediente y someter los hechos al veredicto ineludible del tiempo, la lección criminológica e institucional que emerge de Goliat es profundamente sombría. Nos obliga a confrontar la aterradora facilidad con la que un sistema legal puede ser manipulado, retorcido y reescrito para justificar las acciones más oscuras del ser humano.
El caso expone cómo la simple alteración de una etiqueta jurídica, cambiar el estatus de prisionero a pirata, fue suficiente para disolver cualquier red de protección ética, transformando a soldados con familias y esperanzas en meros objetos desechables dentro de un inventario burocrático. Nos advierte sobre el inmenso peligro de la obediencia debida y ciega, ilustrada a la perfección en la figura del coronel Portilla, un hombre que permitió que el terror a sus superiores y el peso de un sistema jerárquico aplastaran por completo su brújula moral, convirtiéndose en el administrador silencioso de una tragedia evitable. Hoy en día, los altos y pesados muros de piedra caliza del presidio La Bahía siguen en pie, desafiando el paso de los siglos bajo el vasto e indiferente cielo de Texas. Las instalaciones han sido restauradas, y el césped cubre ahora las explanadas donde alguna vez la espesa niebla ocultó la marcha sin retorno de cientos de hombres. Sin embargo, para aquellos analistas que saben leer entre líneas y escuchar más allá del silencio, el lugar sigue impregnado de una atmósfera pesada, gélida y cargada de ecos invisibles. Si uno se detiene en el patio principal al despuntar el alba, cuando la bruma matutina vuelve a arrastrarse lentamente por la tierra húmeda, casi se puede percibir el sonido rítmico de pasos marchando hacia la nada, el murmullo de ilusiones rotas y el peso asfixiante de un mandato que ordenó borrar a seres humanos de la faz de la tierra usando únicamente un papel y un tintero. La lección sigue ahí, inmutable y eterna. Ningún decreto, por más sellos oficiales que ostente, podrá jamás limpiar la escena cuando el verdadero móvil es arrebatar la luz de la humanidad. Año 1836 en las áridas llanuras, un grupo de hombres desapareció bajo la sombra de la legalidad más implacable, y hasta el día de hoy, su recuerdo sigue resonando en la memoria colectiva como una advertencia perpetua. Si este viaje a través de los archivos más fríos, burocráticos y calculados de nuestra historia te ha dejado con escalofríos y quieres seguir descubriendo cómo los investigadores desentrañan las mentes maestras detrás de los casos que conmocionaron al continente, suscríbete ahora mismo, activa la campana y déjame en los comentarios el nombre del próximo expediente oscuro que deseas abrir en nuestro siguiente episodio. La noche es larga. Los archivos son interminables, y la verdad siempre encuentra una grieta para escapar de las sombras. Buenas noches.